Es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 29 de agosto del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de la Radio Democracia M y también a través del canal Democracia TV en YouTube. Hoy ha sido un día de actividad judicial, especialmente en la Corte Nacional de Justicia, porque hoy ha sido vinculado al proceso penal por asociación ilícita el vicepresidente de la República sin funciones, Jorge Glas Espinel. Es él y 10 personas más que han sido añadidas, sumadas a la investigación de esta causa penal, derivada, recordemos, del escándalo de Odebrecht, de los famosos audios que ya, al menos en parte, conocemos su contenido. Y el fiscal Carlos Vaca Mancheno ha solicitado además la medida cautelar de prohibición de salida del país en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glas. Esa es la novedad del día, lo más importante al menos que se conoce, y vamos a ver el desarrollo de la investigación que lleva adelante el fiscal Vaca Mancheno para finalmente, el momento que dicte una instrucción fiscal, saber a quiénes va a señalar como responsables del delito, y no solo del delito de asociación ilícita, ojo, aquí pueden derivar algunos otros delitos en el transcurso de la investigación. Se habla de cohechos, se habla de peculados, se habla de enriquecimiento ilícito. Así que veremos el trabajo que desarrolla en adelante el doctor Vaca Mancheno. Pero en realidad el tema del día de hoy es otro que podría estar relacionado también. Y tenemos como invitado al ingeniero René Ortiz, un ex ministro de Estado, un conocedor de la materia petrolera y justamente del asunto petrolero, de la actividad petrolera del país, es que queremos conversar el día de hoy. Porque además, en las últimas semanas también se ha hecho noticia después de que el presidente Lenín Moreno visitó la refinería de Esmeraldas. Y entonces parece que se destapó una olla de grillos. Ingeniero Ortiz, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame primero saludar a su distinguida audiencia y pasar a opinar primero de dónde viene, cuál es el origen de todo este destape de la corrupción en Petroecuador, destape de la corrupción en la industria petrolera, destape de la corrupción en la contratación pública. Y entonces señalo la contratación pública porque antes de la administración de Rafael Correa, evidentemente, la administración pública tenía unas reglas en las que intervenía la Contraloría General de la Nación con un informe previo en cualquier contrato de contratación pública, perdone la cacofonía, estaba la Contraloría para someter su opinión y su informe, lo cual derivaba en idas y vueltas de correcciones. Sí, o sea, no, el proyecto no es que salía simplemente con el informe previo todo de la esto antes de comenzar el contrato en sí. Exacto. Entonces había un ida y vuelta de correcciones para que los proyectos salieran bien. El resultado de esta ley que sacó a la Contraloría de esta función de control previo es que el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, abusó de la falta de este instrumento, de esta institución que interviene previamente y a través de decretos ejecutivos sin absolutamente ninguna justificación, porque ninguno está justificado, entre en un periodo alocado, porque así tiene que decírsele, alocado de contratación pública por todos lados, especialmente pues en la industria petrolera, que es la que
usted me ha invitado a comentar. Y esto deriva en, número uno, lo más importante, que es llegar a la realización de un proyecto de reparación de la refinería de Esmeraldas, que es un complejo industrial gigantesco, sin el estudio de factibilidad previo, es decir, sin saber qué es lo que se va a hacer. Y entonces conocemos afortunadamente, por la investigación que han hecho los periodistas en su debido caso, tiene mucho mérito la investigación que realizó Fernando Villavicencio, que dio el primer indicio de problema, el primer indicio de corrupción, el primer indicio de corruptela. Y entonces se revela que se contrata porque sí, vamos a cambiar este foco, vamos a cambiar esta parte, vamos a cambiar este equipo, vamos a cambiar este intercambiador de calor, vamos a cambiar la FCC, esta unidad de rompimiento catalítico o de fracturamiento catalítico que permite reducir las cadenas de hidrocarburos para hacer las gasolinas. Y entonces es todo un proceso de improvisación. El resultado es que salieron, en primer lugar, los sobreprecios. Porque los sobreprecios era la manera de corromper, la manera en que el corrupto acepta el realizar, el aprobar, el circunscribir, o sea, conjuntamente con quienes tienen que firmar, y finalmente que se ejecute. Y digo esto porque la fiscalización que debía estar ahí presente ya no puede actuar. Esa era la parte en la que debía intervenir Contraloría. Claro. Justamente establecer, de acuerdo también al criterio técnico que maneja Contraloría y sus distintos auditores, que hay un exceso en el precio del contrato. Claro. Y entonces no había eso ya. No hay nada, no hay nada. Entonces arranca la obra y por supuesto el corrupto ya no puede ser un independiente que puede exigir al constructor. Ya le pagaron. Entonces, ¿cómo puede exigir? Ya le pagaron y ya cobró, ya hizo todo lo que hizo. Ahora, el problema es que aquí en estos casos de corrupción también estaban incluidos los fiscalizadores, llamados también en ese momento, en el momento del contrato, a fiscalizar, como es la palabra que se denominan, si se estaba haciendo lo correcto. Mire usted. Ahora parece ser que también los fiscalizadores se hicieron de la vista gorda. Se hicieron de la vista gorda. Mire usted, hasta en una casa, en un edificio, en la construcción civil, nosotros conocemos que no hay cómo arrancar en un proyecto de construcción civil si no hay un fiscalizador. Y el fiscalizador juega un papel importantísimo. Así se maneja la industria privada. Yo no entiendo cómo es que se pudo manejar este tipo de proyectos con esa livianidad, ¿no? Con ese encubrimiento, con esa ligereza. Y entonces, los resultados, ahora ya lo sabemos. No funcionan las cosas. Probablemente las partes, las especificaciones, después de que fueron hechas públicas, después de que se compraron los equipos, después de que se hicieron los diseños, después de que se mandaron a hacer esos equipos, esas partes, etcétera, etcétera, porque estas cosas no se compran de una estantería, están para ser hechas. Resulta que tienen fallas de fábrica. Ahora, ¿qué le parece a usted, ingeniero, la visita que realizó la semana pasada una comisión de asambleístas hasta la refinería de Esmeraldas? Llegaron allá y a mí me pareció gracioso, por ejemplo, ver un informe que hizo en un pequeño video el asambleísta Esteban Albornoz, que decía él ahí en su exposición, sudando todo ahí en medio de la refinería, que ha comprobado que la refinería opera al 100%. Y que sí, pues hay unos pequeños detalles que ajustar, pero que en definitiva no es que va a explotar, no es una bomba de tiempo, y que opera al 100%, y que eso es lo más importante. Entonces, fueron a defender lo indefendible. Yo alerté públicamente que esa misión, esa comisión que iba a partir del Congreso de la legislatura de Ecuador, era una farsa. Que esos lo que iban a hacer es a desafiar, a retar un informe técnico, un diagnóstico, porque
cantidad de fallas que no son sino el producto de no programaciones. Otra cosa es que haya que hacer un mantenimiento y el cambio de una parte, el cambio de un equipo, todo eso programado. El problema de la falla no programada o del paro, de la paralización no programada, el problema es que tiene secuelas, porque todo está interconectado. En algún momento podemos hablar de esa parte, técnicamente, pero desde el punto de vista político, sin la menor duda, esta comisión, que no era una comisión de la legislatura, sino una comisión de Alianza País, ¿no? Esta comisión llegaba para desafiar ese informe técnico. Ellos que no tienen absolutamente ningún conocimiento, y parto del ingeniero electricista, o eléctrico, Albornoz, que es el que ha hecho estas declaraciones, que funciona al 100%, ¿y los riesgos? Cuando sabemos nosotros que todo el sistema opera con altísimas temperaturas, ¿acaso esto se ve? ¿Acaso llevar a todo este equipamiento, forzarlo al equipamiento a trabajar al 100%, significa que está bien? Por favor, hay riesgos después de todo el diagnóstico que se hizo, hay riesgos inmensos, no solamente de explosiones, hay riesgos de vida de los operadores, porque ellos lo que están haciendo instrumentación. Todo este gigantesco complejo, señor Puertas, este gigantesco complejo no se ve lo que hace por dentro. Todo este conjunto de tuberías que pasan por un lado y por otro, solo se registran en instrumentos. Y esos instrumentos traducen las situaciones que están ocurriendo dentro. Los medidores de temperatura. Exacto, eso es instrumentación. Entonces esto es muy delicado. Y claro, si es que van fallando estas cosas, porque estas son las que le determinan los fallos. Y entonces, cuando empiezan a fallar estas cosas, se dan estas paralizaciones no programadas, que por supuesto ahora que el presidente de la República ha ordenado que se va a hacer una intervención completa, van secuelas de todos estos paros o paralizaciones improvisadas. Pero concluyo de la siguiente manera. Inoficiosa, se gastó dinero, más bien dicho, se derrochó. Estos señores tienen que empezar a pagar la cuenta. Me refiero a los legisladores de Alianza País. Ellos son los responsables de haber pasado esa ley que sacó a la Contraloría de ser el ente principal del informe previo de cualquier contrato público. Ellos son los responsables y ellos van a tener que pagar todas las consecuencias que salgan de la mala operación de todos los proyectos que se han hecho, no solamente en refinería Esmeraldas. Por favor, el ministro ha hecho exámenes y diagnósticos de todos los otros proyectos en Bajo Alto, en la provincia del Oro, de una planta que se está hundiendo, el oleoducto que lleva desde poliducto que lleva desde Pascuales hasta Cuenca Producto, que está mal hecho, el terminal de Monteverde, que está mal hecho. Vamos, por favor. Y estamos el fallido proyecto de Manabí, ¿no? Y por supuesto, la plataforma esa de tierra. El fallido proyecto. El fallido proyecto del Aromo en la provincia de Manabí. En síntesis, este es un descalabro. Este gobierno que terminó ha manejado muy mal la industria petrolera del Ecuador. Yo lo dije públicamente en una entrevista de prensa en 2010 y califiqué ya. Fíjese, habían transcurrido solamente 4 años de la administración del presidente Rafael Correa y yo ya la califiqué de 0, académicamente 0 en política petrolera, 0 en ejecución petrolera, 0 en contratación pública. Que saben menos, pero tenemos la oportunidad de calificar y volver a insistir que esta administración ha sido caótica. Y el presidente lo puso también así, es un caos. Así lo puso. El detalle es que Jorge Glass, que lo mencioné hace un momento por otro caso, salió a decir que la refinería estaba perfecta hasta el 24 de mayo.
Qué vergüenza. Y le pregunta al ministro Carlos Pérez, ¿qué le ha hecho este gobierno a la refinería durante estos 3 meses para que comience a fallar de la manera en que está fallando? Ya les echó la culpa. Esta es otra manera de desviar la atención pública hacia el momento político, sin entender que estos proyectos no pueden paralizarse. Estos proyectos trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Funciona así. Entonces nadie puede lanzarse con una expresión de esta naturaleza tan mezquina de acusar falta de mantenimiento, si lo que está denunciando el ministro es programación paralizada y se paró porque se paró. Y porque cada una de estas piezas, señor Puertas, es muy importante que la ciudadanía conozca, piezas, equipos, etcétera, tienen un tiempo de vida útil. Es decir, por fabricación se sabe que un intercambiador de calor, por ejemplo, un intercambiador de calor debe tener 10.000 horas de vida útil. El operador sabe que cuando ha cumplido las 9.999 está cerca de la décima, ¿no?, para hacer una paralización programada. Y la paralización programada quiere decir que hay que armar todo una mecánica para que se vayan paralizando unos y otros, porque aquí hay flujos que se van de un lado al otro. Y lógicamente, todo esto son anticipos. ¿Cómo puede afirmar que una parte o un equipo que hayan puesto dentro de la refinería y dentro de este plan de reparación de la refinería, en 2 años? También la falla de fábrica se puede reclamar, pero deben haber garantías para un correcto funcionamiento. ¿Durante cuánto tiempo sirve sin la menor duda? Cada uno de estos equipos, partes y piezas que se mandaron a manufacturar de acuerdo con un diseño tienen una garantía de buena fabricación. Ese es el punto central. Y hay compañías dentro de este esquema, vamos, de una reputación internacional a prueba de bala, diría yo. Ahí hay una compañía como General Electric. Es una compañía de un prestigio, ¿no? Claro, es una compañía de un prestigio gigantesco. Entonces no puede estar por ahí el problema, pero si está por ahí el problema, pues ahí que hay lugar al reclamo. De la garantía. De la garantía. Y hay por otro lado otra cantidad de otras compañías fabricantes de piezas y partes que por supuesto tienen que responder con su reputación a los problemas. Solo ha habido paros no programados, paralizaciones no programadas. Este es el diagnóstico, pero no podemos poner en riesgo toda esta instalación que ya nos costó 2.200 millones de dólares al Ecuador, del presupuesto, o sea, de nuestros impuestos, le costó para poderla poner supuestamente al 100% como reclaman los funcionarios del gobierno anterior. Muy bien, no pongamos en riesgo esta instalación gigantesca, industrial, haciéndola operar por encima de las capacidades, aun cuando existe no se puede forzar un diagnóstico que le dice pare. Y el ministro no debe demorar más tiempo y entrar en la paralización programada. Todo esto se programa. No vaya a creer nadie que nosotros no tenemos, por ejemplo, en Texas, para tomar una ilustración de donde viene una enorme cantidad de productos derivados del petróleo que se refinan en decenas de refinerías, no podemos decir que ellos no paralizan. Claro que paralizan, porque como acabo de señalarle, hay equipos, partes y piezas que tienen una duración, pero no se puede simplemente quitar. Por todo esto está a temperaturas altísimas. Entonces no se puede, hay que hacer programada para permitir precisamente que los equipos logren una temperatura manejable por el ser humano, que no corra riesgos, y hacer el cambio, la reposición. Y quiero recordar, bueno, usted es muy joven para recordar, pero la refinería de Esmeraldas tiene procedimientos para abrir un reactor, por ejemplo. Y en ese reactor existe desde el punto 1 hasta el punto 100, por poner el ejemplo, los pasos que hay que seguir. Algunos podrían parecer redundantes y un operador
puede correr el riesgo de saltarse. Y si esto ocurrió como en efecto ocurrió hace muchos años, casi 30 años, pues en efecto lo que ocurrió es que se abrió el reactor y se quemaron como 6 operadores. Se quemaron con quemaduras de tercer grado. Hubo que traer un avión hospital que se los lleve a Houston para que pudieran ser curados. Fíjese usted, o sea, ¿hay o no hay el riesgo? Perdone, si hay el riesgo, ¿hay o no hay la experiencia? Les estoy contando. Señores, no forcemos a la refinería de Esmeraldas a que trabaje al 100% como quiere la administración anterior o los funcionarios que trabajaban en la administración anterior. Si hay un diagnóstico de que hay partes y piezas y equipos que están fallando, que están funcionando mal, este es el momento de hacer la paralización programada, cambiar las partes y volverlo a operar. Ingeniero, ¿y qué le parece la decisión que ya tomó el gobierno, el presidente Lenín Moreno, de contratar auditorías internacionales para las 5 principales obras hidrocarburíferas del país? Usted ya las mencionó, ya las mencionamos aquí. Está el poliducto Pascuales Cuenca, está la estación de Monteverde, lo que no se hizo en la refinería de Manabí, está Esmeraldas, y me falta por ahí una quinta. Ese es el paso inicial para saber exactamente qué es lo que ha pasado con esos proyectos casi fallidos, podríamos decir. Claro, yo creo que la decisión del gobierno es absolutamente correcta. ¿Por qué? Porque hay duda. Y la duda es que lo que hemos visto de los Panama Papers, de las denuncias que salen de los periodistas agrupados dentro de este grupo, de esta institución que han creado, ¿no?, de periodismo investigativo, y que aflora precisamente con el nombre de los Panama Papers, con lo que ha ocurrido con todas las denuncias de Odebrecht. Ahí lo primero que salta a la vista es que hay un sobreprecio. Y si hubo un sobreprecio, entonces ese sobreprecio fue a parar en sobornos. Y entonces la auditoría no va a ser una auditoría absolutamente técnica, porque ya hay un diagnóstico que podría ser corroborado, sí, pero va más allá, va al tema del sobreprecio, porque el sobreprecio es el que da origen al soborno, y el soborno es la parte corrupta que al gobierno de Moreno le interesa en estos momentos. Entonces yo creo que esa auditoría, mientras más pronto, mejor. ¿Esa auditoría entonces determinará también los sobrecostos? Claro. ¿Es parte de su trabajo? Natural. Y es que... Tiene que establecer eso. Sí, y es que el ministro Pérez es un hombre de costos. O sea, él es un personaje que sabe costos. ¿Sabe cuánto cuesta tal cosa? O sea, no se lo puede engañar. Y además tiene la capacidad, por la experiencia anterior, de poder llamar a los fabricantes al teléfono y decir, oye, ¿cuánto cuesta esta pieza? Y si ese costo de esa pieza, que ha sido este instante cotizada por el ministro, la compara con la que aparece en el programa de reparación, automáticamente se va a deducir que ahí hay un sobreprecio, que ese sobreprecio generó un soborno y que ese soborno es parte de la corrupción denunciada, primero en los Panama Papers y en segundo lugar en el caso Odebrecht. En síntesis, en mi opinión, no es solamente el caso Odebrecht. Ya hay personas detenidas que cometieron actos de corrupción ilícitos y que fueron delatados por Panama Papers. Yo creo que ahí hay mucha más investigación que hacer. Y yo creo que por ahí también puede ser. Es decir, esta será una ayuda adicional e importantísima además para la Contraloría General del Estado, que yo supongo también debe estar trabajando en estos momentos. Pero natural. Lo que ocurre es que a la Contraloría le va a tocar contratar. Y probablemente al gobierno o a la ciudadanía, a los grupos de interés, les va a interesar formar una especie de observatorio, ¿no?, que haga la función pública del veedor, una especie de veeduría. ¿Con quiénes? Con gentes que saben que fueron prácticamente sacadas de la industria petrolera estatal y fueron sacados por el hecho de tener 55 años, 65 años. Fue una locura lo que hizo
Rafael Correa como presidente y tratando de emular la barbaridad que hizo Chávez en Petróleos de Venezuela, que se comió más o menos 11,000 técnicos y claro, entró a trabajar con gente totalmente improvisada y esa gente le bajó la producción, han perdido la producción. En Ecuador igual, ha ido perdiendo la producción por muchas otras razones. Pero, eso en el lado petrolero, pero hay otros segmentos de la industria como la refinación, el transporte, etcétera, y la comercialización de crudo a través de estos artificios como preventas. Ese es el siguiente tema justamente. Usted nos dice que en el 2010 ya lanzó una frase muy dura respecto a la gestión del gobierno pasado en materia petrolera. Usted le dio una calificación de 0. Cero, y eso porque tiene un tope ahí. ¿Por qué? ¿A usted qué no le convencía en ese momento, año 2010, respecto a lo que para el gobierno de Correa ya eran sonados éxitos? Por ejemplo, la renegociación con las multinacionales petroleras respecto al reparto de las ganancias, de las utilidades. Era todo un éxito ahí. Correa, como presidente, inaugura y fortalece el estado de propaganda. Esto es un crimen para una nación. El montar, como lo montó y lo perfeccionó, el estado de propaganda. Y entonces el estado de propaganda lo que hacía es avalar. Ellos avalaban. Ellos mismos se autoevaluaban. Ellos mismos se autocalificaban. Ellos mismos se autogeneraban el éxito. Y entonces el primer problema que se presentó, que era la renegociación de los contratos, fue el que dio lugar a esta entrevista de una página completa del periódico, en la que yo califiqué dirigido a esa parte, a la renegociación de los contratos, lo califiqué como una política petrolera del gobierno de Rafael Correa, 0. Y entonces, ¿cuál es la razón de ser de esa calificación académica? Porque yo quería burlarme del académico. Esa era la razón. Yo me quería burlar del académico. Entonces, por eso dije... ¿Y su argumento para esa calificación, para decir que lo que había hecho estaba muy mal hecho? Es que la renegociación fue improvisada. Correa no tenía absolutamente ninguna herramienta que le permitiera señalar cuál va a ser el resultado final del proceso. Y entonces le llevó a un proceso de improvisación, inclusive siguiendo consejos de Chávez, del estudio jurídico que tenía que hacerle el modelo de contrato, que era un estudio jurídico de Dallas, Curtis se llama el estudio jurídico en Dallas, que con unos igualmente improvisados profesionales mexicanos diseñaron el modelo que quería Correa. Y cuando yo le dije, bueno, ya ha hecho ese modelo y ya se ha gastado la plata, probablemente está en el proceso de terminación de la renegociación de los contratos, parten de un principio falso, pero bueno, llegado el momento, tiene que venir la reforma al presidente. Y yo le dije esto en un debate público con él, en televisión pública. Yo le dije, no puede poner en vigencia esos contratos mientras no haya una reforma a la ley de hidrocarburos, porque esos contratos no existen. Y esos contratos no pueden firmarse, y por supuesto ninguna compañía con las que usted ha estado negociando va a firmar ese contrato si no existe en la ley. Entonces, el presidente dijo, sí, hay que seguir, le decía al señor Pastor, que era el ministro, hay que seguir lo que dice René Ortiz, hay que hacer esto. Pero ¿qué ocurrió? En la mitad del proceso, el presidente no tenía los votos. Le faltaba uno, porque la oposición que lideraba Andrés Páez tenía 62 votos y necesitaba un voto el 63. Y entonces en la sabatina, porque ese es en los días, este era un jueves, el viernes no habían los votos, el viernes había que hacer la convocatoria a 48 horas, que era domingo, para la plenaria, que ya aprobaría el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, ya introducidos estos cambios. Bueno, en el interín, sábado, el presidente, como solía hacer, dijo,
Este proyecto pasa por el Ministerio de la Ley. Se acabó. O sea, la ley no fue realmente digerida, analizada, corregida por el plenario o por las comisiones que sean pertinentes, y simplemente entonces lo pudo ejecutar. se puso en vigencia y se ejecutó. ¿Y esto no significó en su momento mayores ingresos para el país, ingeniero? Ese es el estado de propaganda. Yo quisiera ver que ahora, ya cuando no está el estado de propaganda, no sé si no está, pero probablemente sigue ahí. Y al menos el presidente tal vez está en reposo. Tal vez esté en reposo. Gracias por la aclaración. Tal vez esté en reposo. Pero ese estado de propaganda desfiguró completamente los resultados. Y los resultados son magros. No como publicitó y con el que vendió la imagen de un Estado eficientísimo que había colectado toneladas de dinero. Mentira. ¿Por qué? Porque a la final tuvo que hacer concesiones impresionantes. Número uno, tuvo que extender los contratos. Cuando compañías ya las terminaban, sus proyectos, sus contratos originales ya terminaban en 2 años, en 3, en 5, lo que sea, fueron extendidos a mayores plazos para poder realizar las inversiones. Porque si no, las compañías no hacen estas inversiones si no tienen el plazo para poder recuperar sus inversiones. Número uno. Número dos, el gobierno tuvo que ceder en el sentido de que el gobierno paga la tarifa del transporte, que antes la pagaba cada compañía, que el gobierno se encarga de todos los programas sociales con las comunidades, etcétera, etcétera, que antes lo hacían las compañías. Vamos. Esto, es decir, una vez analizado en detalle, claro, una vez que se analice de manera post-mortem, por supuesto, pero con los hechos, se va a poder definir que en realidad esto era una falacia. Y los vea que le estoy calificando duramente, falacia, porque el estado de propaganda permitió que esto se venda como bueno, y parte de un error, perdón, de una falacia. Yo le dije al presidente de la República, no solo cuando era ministro, sino antes, cuando era todavía un académico, dije, estás diciendo la mitad de la verdad, falta la otra mitad. Ingeniero, ¿y los costos por producción de barril de crudo? ¿Se pagaron los adecuados? ¿Estuvieron de más? ¿Cómo califica usted esa negociación? Los costos se inflaron como resultado de estos sobreprecios, como resultado de estas improvisaciones. Es decir, es el caótico manejo de una política petrolera que llevó a esta inflación de los costos. Y mire usted, lo primero que encontramos como resultados de la nueva administración es una reducción, pero dramática, pues. Es una reducción significativa de costos. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es que pudieron trabajar con esos costos? ¿En qué proporción? Pues, ahí estaban los sobreprecios. ¿En qué proporción, por ahí favor? Estaban los sobornos. Ajá. Ahí estaba la corrupción. Díganos una cantidad para tener una idea más clara. Hasta el 30%. Han bajado los costos de producción. O sea, el manejo era un manejo alegre, irresponsable e improvisado de la industria. Porque si usted ve los personajes que pasaron por ahí, pues muy pocos de ellos tienen una experiencia como para poder manejar costos. Pero cuando usted tiene gente que empieza a manejar costos como parte del manejo gerencial y como parte del manejo contractual, porque le tiene sentado a un individuo que, como Pérez, que en los años anteriores estuvo en el otro lado. Claro. Entonces él sabe lo que está pasando. Entonces ha logrado, y nos ha hecho conocer públicamente, que ha logrado bajar los costos de producción para ponerles en un promedio de 19.50. Por supuesto teniendo unos muchos más bajos y unos un poco más 19.50. O sea, se estaba pagando mucho más arriba de 20. Mire que cuando bajaron los precios y llegaron por ahí a 30, el crudo oriente, se dijo que el Ecuador no va a tener capacidad de pago de lo que decía contractualmente. Claro, si a la compañía X le pagaba $35 por barril por tarifa, de barril producido $35, negociada, eso más, esto es como negociar costos fijos.
en la industria más volátil que existe, a llegar a hacer unos contratos. Usted ya me llevó al tema de otra vez el cero, ¿no? Y es que es esto. ¿Cómo se puede llevar contratos a precio fijo? Y lo que estaba manejando es precios fijos, porque cuando usted le pone o negocia una tarifa, esa es fija. En un mercado volátil. En un mercado de los más volátiles que existen. Por eso es que finalmente terminábamos, en vez de recibir ingresos, terminábamos pagando por ingresos. sacar el petróleo. Correcto, coincidimos casi en coro con la palabrita. Sí. Pagando, en vez de recibir, pagaban. Por eso pienso yo que es muy útil hacer una auditoría de eso. Y de sumas y restas. Y montones de sumas y restas para ver con precisión en dónde falló. Porque pueden haber partes que estén bien desde el punto de vista técnico, inclusive desde el punto de vista legal técnico. ¿No? Porque evidentemente eso es lo que ha hecho la corrupción. Primero hacen la ley ya está amparándoles que no hay informe previo y entonces está legal. Claro. Vamos. O sea, una estructura jurídica incluso que vaya acompañando las malas intenciones. Una organización para cometer delitos. Porque cuando hace alguien esto deliberadamente es porque tiene la intención de no seguir las reglas de la contratación. Y las reglas de la contratación pública son esas. No aquí, pues, en todo el mundo. Porque los gobiernos contratan, son contratantes públicos los gobiernos. Y en algunos países mucho más, con un estado empresario mucho más, más metido en los asuntos de negocios, que es lo que quería hacer Rafael Correa. Y que analizando desde el punto de vista del PIB, si usted me lo permite, simplemente el sector privado había llegado antes, 2006, para hacer un corte, el Estado ecuatoriano había llegado a un PIB de 2/3 privado y 1/3 estatal. Y ese tercio estatal estaba más o menos circunscrito en petróleos. Bueno, termina la administración de Rafael Correa y tenemos casi 50-50. O sea, el Estado empresario se metió en más y más negocios privados y le ha salido mal los negocios privados. Porque vamos a ir viendo nosotros cómo en cada paso que dio la administración pública de la administración de Correa le salió mal. Hay pérdidas. Le salió mal aquí, le salió mal acá, le salió... Hasta las carreteras están mal, se caen los puentes. Que se caiga una planta, que se hunda una planta por haberle hecho, la de Bajo Alto en Machala, por haberlo hecho al apuro. Vamos, esto es un crimen, porque no se justifica, no había la necesidad de la urgencia para saltarse una serie de condicionamientos. Mire usted, que toda casa, para poder ser puesta encima de una superficie, tiene que tener un estudio de suelos. Fíjese usted, una pequeña casa. Tiene que, no se diga y tener unas bases. No se diga una instalación industrial que va a recibir primero un contingente de equipos, pero pesadísimos y todas estas cosas, que no se hayan hecho los estudios de suelos y que se esté hundiendo toda esa instalación industrial, porque si está hundiéndose la cosa está en el riesgo más alto, digo yo. Debería estar paralizado ya, porque el riesgo no solamente es, como le decía, la explosión, es el riesgo de los operadores, el riesgo humano que están corriendo esos operadores. Ingeniero, pese a todo el escenario de errores, de pérdidas que se está recién descubriendo, también es cierto que fue la época de mayor bonanza petrolera y que significó en la década pasada, durante los 10 años de Correa, los mayores ingresos petroleros, tal vez que se recuerden, que se registren. Jamás antes en la historia. Por los precios, ¿no? Por los precios que tuvo el barril de petróleo. La bonanza petrolera de Ecuador no tiene relación con la administración de Correa. Pero le generó millonarios ingresos. Es el resultado de un mercado internacional para el mismo volumen de petróleo que se producía. Correa, no aumentó la producción. Correa no aumentó un solo barril
Es más, lo decreció, porque durante los primeros 4 años, que es un proceso de negociación de los contratos, él perdió producción. O sea, dejó un lucro cesante, porque había esa producción. Y claro, generó en la otra parte, que son las compañías contratistas, las operadoras petroleras, dejó una sensación de incertidumbre en la que automáticamente reaccionan las matrices de estas compañías. Y dicen, no hay más inversión. ¿Y por qué no hay más inversión? Hasta que no haya contrato. ¿Y por qué hay que esperar el contrato? Porque estamos negociando. Entonces se creó una incertidumbre que en una industria, si usted me permite, reitero cada vez que hago que sea posible manejarse con una audiencia como la suya y con otras audiencias, reitero el hecho de que la industria petrolera es una industria de capital intensivo. Hay que meterle mucha plata para poder sacarle plata. Y por supuesto rinde, pero tiene este carácter. Entonces este carácter no es que se aplica cada 2 años, cada 5 años. No, este carácter es diario. Es diario. Hay que meterle plata para sacarle plata. Entonces, cuando se tiene la incertidumbre del primer año, del segundo, del tercero, se le cayó la producción. Hubo estancamiento entonces en ese sentido. Y después, la pregunta que le quiero hacer, ingeniero, es si usted tiene idea de toda la plata que entró por concepto de recursos petroleros. ¿Cuánto se quedó en el país? ¿Y cuánto salió? Por el mismo efecto de las multinacionales que tuvieron muy buenos precios para la producción, por la compra de derivados que el Ecuador sigue haciendo y gastando también millonarias cantidades. ¿Cuánto se quedó en el país de la bonanza petrolera? ¿Hay una idea de eso? Hay algunos matemáticos que sí han hecho la aritmética de ir sumando y restando y multiplicando, pero en mis manos cayó un cuadro, que ese cuadro resumen y hace un resumen de los resultados de la negociación o renegociación de los contratos. Y cuando usted ve el cuadro final, en los resultados, ya aquí están todas las compañías, todas las tarifas que se renegociaron, más lo que antes pagaban, etcétera, etcétera, el resultado, 0.32 centavos. Esta es la ganancia por barril. Ese cuadro lo tengo yo, no lo fabriqué yo. Ese cuadro lo fabricó el mismo gobierno y alguien me lo hizo llegar. Pero este es un dato horroroso. Haber perdido o haber llevado un lucro cesante año tras año durante este proceso de negociación para terminar con un resultado de 34 centavos por barril. De ganancia para el Ecuador. Pero esto es insignificante. Es una vergüenza. Y es que, o sea, los millones de barriles que hemos vendido ha generado 34 centavos por barril. Exacto, y es que repito que partió de una premisa falsa. Correa se abanderó con la premisa de que las compañías se llevan el 80%. Esa es la mitad de la verdad. Le falta decir la otra mitad. Y yo le dije varias veces, esa es la mitad de la verdad. Falta la otra mitad. Y la otra mitad le lleva a la renta. Y para poner un ejemplo... O sea, no era el 80% de utilidad que se estaban llevando. Y para ponerle en el redondear este ejemplo, en promedio, más o menos, era 1/3, 2/3. Los contratos de participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista de renta, el gobierno nacional recibía una renta por todos los conceptos salen del mismo barril, por todos los conceptos de más o menos 2/3 del barril, del costo del barril. O sea, 67%. Y el 33% en el lado de las compañías. La mayoría. Y eso habrá generado, me imagino, más que 34 centavos de ganancia. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Este ejercicio al que nos llevó la improvisación de un modelo de contrato que no existe en el mundo, que yo se lo dije al presidente, si esto no existe. El que existe es el de participación de la producción, pero usted está
señalando la mitad de la verdad, falta la otra mitad. Y cuando pone la otra mitad, se da la vuelta a la tortilla. Y se nota que, en efecto, quien lleva más participación de la renta petrolera, que es cuando verdaderamente el barril se monetiza, porque los barriles, ahí está Venezuela, perdón el paréntesis en este momento, ahí está Venezuela, con las más grandes reservas de petróleo del mundo, pero abajo, en el subsuelo. Y ahí no valen. Valen en la superficie y valen cuando ya han sido producidas, transportadas, comercializadas y monetizadas. Ahí es donde verdaderamente alcanza el valor. Entonces, cuando se monetiza es cuando se pueden comparar rentas. ¿Con cuánto de renta se queda el gobierno nacional? ¿Y con cuánto de renta se queda la compañía que está operando ese campo, ese bloque? Y entonces resultaba que era casi lo mismo, por eso regresamos a los 34 centavos, casi lo mismo que en los contratos de participación. Quedamos en lo mismo. Ingeniero, ¿es cierto aquello que se dice que Ecuador vendió a precios preferenciales los barriles de crudo a China en estos contratos tan cuestionados de preventas y lo demás? Yo creo que el más estudioso es Fernando Villavicencio. Y claro, pues él tiene la pluma también. No solo estudia, sino que tiene la pluma para escribir y, por supuesto, ha logrado plasmarlo en libros, en artículos y él mismo en comentarios. Y claro, todos estos son reveladores. Y el más revelador, digo, desde el punto de vista cercanía, que es la relación Ecuador-Perú, pues es el último reportaje que él hace en la revista Caretas. Ya lo tengo, ya lo he leído, ya lo han leído muchísimas personas y ya lo han leído muchísimos expertos que manejan números, y para todos ellos es tan notorio el hecho de que aparezca en las cuentas de Petroperú la compra de un barril a $40 en un X cargamento. No quiero decir, estos pueden variar de un día a de un día a otro y de una hora a otra también. No, todo eso depende. Pero el ejemplo es que aparezca 40, el registro que tiene Petroperú, y que en realidad el registro que tiene Petroecuador de la venta que ha producido la Petrochina sea de $35, $36, y ahí la diferencia por el lado del transporte no se va a poder justificar porque es demasiado cerca. Talara está prácticamente en el norte del Perú y cercano al sur de Ecuador, y prácticamente es como un cabotaje, diría yo. Prácticamente. Es como un cabotaje, sale el cargamento desde ¿Y entonces Esmeraldas. esa diferencia a dónde va a dar? Esa es la diferencia otra vez de sobreprecios, ¿no es cierto? O sea, fue sobrevalorado en el un lado o subvalorado en el otro lado, o lo que se llama también subfacturación. Entonces se ha subfacturado. Y entonces ahí hay un remanente que evidentemente es obvio. Y Fernando Villavicencio lo pone en cuadros concretos de la investigación que ha hecho. Y claro, ¿qué revela la investigación? Revela la data que le dio Perú comparada con la data que tiene Ecuador. ¿Aparecen ahí los intermediarios famosos? Bueno, ahí están los intermediarios, porque el comercio, y claro, se quiere endilgar la responsabilidad en los comerciantes, en los intermediarios. El comercio es así. Así funciona la industria, y no solamente esta, sino funcionan todas las industrias. Y funcionan con traders. Estos son mercachifles, estos son mercantes, estos son comerciantes. Y entonces, estos están en el mercado. Siempre se ha dicho, ojalá pudiera el Ecuador vender directamente a una refinería. Y eso es lo que ofreció Correa. Y claro, Correa también, ofreció en toda su ignorancia sobre la materia, ofrece que esto debería venderse directamente. Bueno, si es que eso ofrecía, entonces quería decir que debía tener un acuerdo entre Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y Petróleos de Perú, Petroperú. Entonces dice, yo le voy a entregar
y lo voy a entregar en un barco de de Flopec, y acabo de tocar el punto central. El flete es el tema. Por eso es que aparece esta diferencia. ¿Por qué? Porque los fletes son tan variables en el mercado que Petroperú en algún momento podría reclamar. Es decir, tú me estás entregando un crudo y me estás poniendo un precio al crudo y un precio al flete. Y yo acabo de ver que el flete, ese en el mercado internacional, tiene el 30% menos. Claro. Entonces te estás queriendo sacar ventaja. Está inflado el Está costo del inflado. flete. Entonces, por esa razón es que no hay ejemplos concretos de empresas estatales vendiendo a empresas estatales y que funcionen sin la intermediación de las traders, de las Eso oil es traders. en todo el mundo, ingeniero. Esto es en todo el mundo. Son un mal necesario, tal vez, entonces. No, pues sí se han estado antes que nosotros. Tanto así. Claro, es decir, los traders, estos vienen desde la época de los fenicios, para poner un ejemplo Los comerciantes. muy mediterráneo, ¿no? Sí, claro. Muy mediterráneo, que es la cultura que nosotros hemos absorbido. Vienen desde allá. Pero quiero ponerle un ejemplo. Sí. En la primera administración militar de Ecuador, estoy hablando de los años 1970, se quiso hacer esto. Entonces, ENAP de Chile tenía un concurso para comprar crudo Oriente. ¿De quién es el crudo Oriente? De Ecuador. Claro. ¿Y quién produce ese crudo Oriente? Petroecuador. Entonces, la administración militar dijo, hay que venderle directamente. Entonces, preséntese Petroecuador a venderle directamente a ENAP de Chile. Y perdió el concurso, le ganó un trader. Vendiendo el mismo crudo de Ecuador. ¿Dónde estuvo ¿Cómo la pudo diferencia? hacer eso? En el flete naviero. Ahí estaba la... ¿Por qué? Porque los fletes están variando. Como le decía, si los precios del petróleo varían cada hora, cuando arranca el mercado, se abre el mercado de futuros, que se llama, que es donde se comercializa a 30 días, a 60 y hasta 90 días. Se abre el mercado a las 8 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde. En cada uno de estos mercados, ¿no? El NYMEX, que es el New York Mercantile Exchange, o en Londres, o en Singapur, se van abriendo de acuerdo al uso horario, fíjese usted, porque la Tierra es así. Entonces, pero se abren por 8 horas. Pero también ya no necesitan tener presencia los traders, los comerciantes. No, ahora es todo electrónico. Entonces es online. Y entonces están cotizando. Si los precios del crudo van variando y usted ve, abriendo una de estas páginas de precios del NYMEX, usted ve que está creciendo, pero a las 12 del día empieza a bajar. Entonces debe haber alguna razón. Este es el análisis que uno tiene que hacer. Encontrar la razón de qué pasó. Entonces tiene que encontrar, por ejemplo, si es que el huracán Harvey afectó o no las instalaciones de derivados del petróleo, porque ese es un centro de refinación. Entonces usted tiene que orientar el análisis suyo a eso. No se diga usted los precios y las fluctuaciones de precios de los fletes marítimos. Claro. Ahí está. Entonces, Petroecuador perdió una licitación siendo el dueño del crudo, porque su flete, que se obligó a hacer el de Flopec, que era su partner, que era estatal y todo eso, perdió frente a un privado. A un privado. El problema entonces puede ser la falta de transparencia en este tipo de negociaciones, de intermediación, tal vez incluso armar fachadas de empresas que nadie las conoce en el mundo. Y me refiero al caso Tailandia, por ejemplo. Todo esto es posible. Tailandia no es un mercado. Y de pronto aparece una empresa ahí negociando con Ecuador. Tailandia no es un mercado como Singapur. Exacto. Y No es un mercado como Hong Kong. No es un mercado como Londres. Mercado, quiero decir, mercado de futuros. Donde se están transando
llegando a transacciones para 30 días, para 60, para entregas a 30 días, para entregas, pero son transacciones de compra y venta. Y alguien compró para entrega en 30 días, pero puede venderlo en la mitad del mismo día. Podrían tratarse de fachadas, ingeniero, y eso sí es un problema por falta de transparencia. Esta aparecería como una fachada, la de Tailandia. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Entonces la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿y de dónde salió esta? Exacto. ¿Quién está detrás, ingeniero? ¿O quién está detrás? Y por supuesto la especulación es muy nutrida, muy nutrida. Claro. ¿Quién estará detrás? Y claro, estamos hablando ya de tamaños gigantes, ¿no? Estos traders tienen que manejar mucho dinero. Estos traders tienen transacciones y negocios con los bancos que auspician sus comercios, ¿no? Sus transacciones. Entonces, no es cualquiera que puede entrar al trading. Pero si le dan un negocio porque presta plata, entonces ya no es una compañía de trading. Es una financiera. Es una financiera. Eso es otra cosa. Diría una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué tiene este nombre? Bueno, el nombre puede ser cualquier nombre. Hay tantas cosas que aclarar. Noble Americas. Son nombres fanfarrones, ¿no? Pero bueno, entonces uno dice, pero si no tiene experiencia, ¿cómo está aquí? Y si le abren la posibilidad de manejar a través de una línea de crédito de 1.500 millones de dólares para abastecer de crudo, ya está amarrado el negocio. Exacto. Porque ya no va a estar sujeto al international trading, a todas estas variaciones, de las que, por supuesto, se puede beneficiar, así como también se puede perjudicar si ha hecho una mala transacción. Correcto. Ingeniero, estamos terminando y no quisiera concluir sin que usted analice el futuro en cuanto a la situación petrolera del país. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Lenín Moreno para mejorar, para tratar de revertir todo lo que se hizo mal? El gobierno del licenciado Moreno es un gobierno pobre. Para comenzar. Para comenzar. La industria petrolera es una industria rica. Es una industria de capital intensivo. El gobierno del presidente Moreno no tiene dinero. No tiene dinero ni para financiar el gasto corriente día a día. Pero le encargó el que Campo es Sacha comprar a esto, Amazonas. comprar esto otro, comprar esto otro. Y sin embargo dice que va a explotar el Campo Sacha. Correcto. Todo lo que debía haberse hecho en los 10 años pasados, que era convertir a Petroecuador en una verdadera empresa. Y le voy a dar nombres de verdaderas empresas. Estatales. Son un éxito. Statoil, de Noruega. La misma Saudi Aramco. Estatal. Y hay otras exitosas. Aquí nomás al norte. Copetrol. Y al sur tiene NAP, tiene Petroperú. Y la estatal Petrobras en manos de la administración de Enrique Cardoso, que era el origen de la manera privada de manejar una estatal, son un éxito. Hasta que la tentación de la corrupción se hizo presente en Petrobras. Pero, por ejemplo, hay compañías en Europa, estatales, que dieron el giro hacia lo privado. Se manejan con las bolsas de valores. Y cuando se maneja con las bolsas de valores, quiere decir que se maneja con dinero público, se maneja con dineros de pensiones, dineros de mutualistas, etcétera, etcétera. Son dineros sumamente delicados y que las bolsas tienen que estar con los ojos abiertos para que no le metan goles. Que no hayan malos manejos. Que no haya malos manejos. Yo, perdone la trivialidad, le metan goles. Quiere decir que era posible armar una empresa de este calibre de Repsol, que es estatal, de Eni, que es estatal, de Total, que es estatal de Francia, Eni de Italia, Repsol. Pero quedó en soletas. Y quedó en nada. ¿Y entonces? En nada porque tiene una dependencia presupuestaria que tiene que hacer cola como cualquier otro municipio o otro consejo provincial ante el Ministerio de Finanzas para que le den
lo que corresponde de su presupuesto. Es decir, no tiene ninguna autonomía y por supuesto no tiene, si el gobierno no tiene dinero, la compañía estatal tampoco tiene dinero. Entonces, su pregunta, el futuro tiene que ser analizado de una manera muy pragmática. Aquí hay que ser pragmáticos. ¿Hay dinero? No hay dinero. ¿Hay cómo mantener lo que es la sangre económica de este país, que es el petróleo? Sí. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista operativo. O sea, la economía operativa es la que está mal. Porque la economía operativa es la del hora tras hora, del día tras día. Esa es la que tiene que tener dinero. Y Petroecuador y Petroamazonas no tienen. Y entonces se corren riesgos inmensos, como el caso de Sacha. Yo creo que el presidente Moreno, con todo respeto y consideración, le puedo decir, tranquilo, analice nuevamente el tema. Si usted está queriendo tomar el ejemplo de Tiputini, por favor, no son iguales. El Sacha es otro campo, son otras características distintas del ITT. Podemos hablar en cualquier momento de esto o en cualquier otro momento que usted considere, pero le invitaría a recapacitar sobre la decisión de que el Sacha se maneje por parte de Petroamazonas. Si el gobierno no tiene la plata, no va a poder darle el dinero para poder tener la economía operativa. Verá, ¿a dónde voy con esto de la economía operativa? No es a la privatización de nada, no, los activos van a estar ahí, las refinerías ahí, los tubos ahí, las plataformas ahí, las refinadoras ahí, las terminales ahí, no, nadie va a tocar esto. Lo que no hay es dinero para operarles. Es como tener un carro y no tener gasolina ni aceite, vamos, ni permisos. No rueda. No rueda. Esto es igual. La economía operativa, por ejemplo, en Petroecuador, que tiene que importar combustibles y ahora más, si es que tenemos que paralizar, como yo pienso que hay que paralizar esa refinería, programadamente vamos a tener que importar todos los combustibles ya hechos, no necesitamos ni siquiera importarlos de otra manera. Se necesita, imagínese usted el ahorro presupuestario fiscal, más o menos 4,000 millones de dólares. Si es que le dice a la empresa privada, ustedes manejen la economía operativa, pero además, por poner un ejemplo, una de las compañías comercializadoras dice, vamos, pero si yo no tengo ni instalaciones, yo he utilizado siempre las instalaciones de Petroecuador, no importa, sígalas utilizando, pero pague 1 centavo por la hora que está en el terminal, en el tanque ese, 1 centavo por el transporte por kilómetro, lo que sea, dele valor. Y entonces, en lugar de tener una economía operativa manejada por Petroecuador, tiene una economía operativa manejada por la industria privada y encima de eso cobra por cada una de estas. Y que paga por eso. Es decir, el gobierno no tiene que cerrar la puerta en este momento a nada. A nada. Y menos a la inversión. Peor. Y entonces igual puede hacer con Sacha, pero si Sacha no tiene mucha diferencia, y hágalo igual. ¿Quién quiere operar? Y ponga las condiciones. Y hubo reunión del presidente Moreno con representantes de multinacionales. Claro, todos le muestran qué. Y luego de la interés. reunión, sí, le muestran interés, pero luego de la reunión fue el anuncio del presidente Moreno respecto a Sacha. Claro, no entiendo por qué esa decisión. Deberían tal vez las autoridades salir a explicar un poco más de dónde va a salir el dinero. Porque ahí vamos a tener necesidad de un OPEX y un CAPEX. Esto está en inglés, pero esto quiere decir un capital operativo y un capital de trabajo. O sea, lo que hay que invertir para subir la producción. ¿Por qué? Porque el operativo esta es la línea. Estamos produciendo tanto, pero esto va en caída. ¿Sí? Y solo tenemos la plata para esto. Pero nosotros queremos subir la tasa de producción. Esto necesita un capital adicional. Entonces hay que sumar OPEX más CAPEX. Esto es lo que yo les llamo la economía operativa. Y con esta no se sacrifica absolutamente ningún activo. El activo sigue siendo posesión
natural del Estado ecuatoriano, pues es nuestro esfuerzo, todo lo que hemos hecho con estas dos empresas, y tampoco significa sacrificio de personal, porque la empresa operadora va a utilizar a esa gente, pues si esa gente sabe, si esos tipos son ingeniero profesionales de primera. Se nos acabó el tiempo. Qué pena. Sí, porque además, por ejemplo, se nos quedan pendientes y espero que haya una nueva oportunidad para seguir conversando. Ojalá el tema del Yasuní, por ejemplo, eso fantástico. Que han encontrado incluso ahora nuevas reservas o se amplió la expectativa de explotación. Y es que es así, y si usted lo trajo a este momento, vale la pena que la ciudadanía se quede con la expectativa. Sí. Y es que la geología, cada vez que va operando el campo, la geología le va dando más información. Y esa información le va creando otras expectativas interesantes. Exacto. Que podría finalmente ser la tabla de salvación que se está buscando ante un país pobre, como usted bien lo ha dicho. Y es que estamos pobres, esa es la verdad. Nos llevaron a este escenario de pobreza. En soletas, así que bien vale pues cualquier esfuerzo por la recuperación del país. Gracias al ingeniero René Ortiz, la verdad es que un experto en la materia petrolera, como lo hemos escuchado. Y a ustedes, amigos, gracias por su atención. Será hasta un siguiente programa. Democracia.